sobre el lupus. Vamos a tener como invitado al doctor Marco Rivera desde el Centro Metropolitano de Reumatología. Ya vamos a hacer conexión con él. Saludos a toda la gente que se está conectando, muchísimas gracias. Vamos a esperar a nuestro invitado y de verdad que agradecido con ustedes porque vamos a estar hablando de un tema muy importante como es el lupus. Lupus es una enfermedad autoinmune, como sabemos, que puede afectar a cualquier órgano y muchísimas veces ante la espera de un diagnóstico nos aterra quizás lo que los médicos nos puedan decir. Pero hoy el doctor Marco Rivera desde Caracas nos va a estar comentando y hablando algo de esta enfermedad tan importante que todos debemos conocer. Saludos a todos, saludos. Johnny desde Caracas, muchísimas gracias. Hola Aileen desde Málaga, mi amiga Sol, gracias. Ya vamos a hacer contacto con el doctor. Vamos a ver si puedo aquí colocar el título. Gracias a ustedes por conectarse. Desde Atlanta, bienvenida. Quería colocar desde Atlanta, bienvenida Diana, muchísimas gracias por conectarte. Vamos a esperar que el doctor se conecte. Saludos. Ok, vamos a darle unos minutitos al doctor para que se conecte y vamos a hacer la conexión con él desde Caracas. Gracias a ti, Diana, gracias por conectarte, bienvenida, bienvenido a todos, un gran abrazo, gracias por conectarse. Hoy vamos a estar hablando sobre el lupus con el doctor Marco Rivera desde el Centro Metropolitano de Reumatología en Caracas. Hola Peter, bienvenido, muchísimas gracias por conectarte, gracias por formar parte de Artrimony, porque realmente, hola Irene, bienvenida, porque realmente este espacio es para ustedes, definitivamente. Hola doctor, bienvenido desde Perú, muchísimas gracias por conectarse. Estoy esperando a hacer conexión con el doctor para empezar nuestro maravilloso live donde vamos a estar hablando de el lupus. Denme unos minutitos, bueno, unos segunditos, ya el doctor se va a conectar. Vamos a ver. Ya le estoy mandando la invitación al doctor. Hola Yirka, desde Chile, saludos. Bienvenidos a todos. Estamos haciendo ya la conexión con el doctor. A ver. Denme un minutito. ¿Sabes qué estas cosas? Bueno, vamos a esperar que él se conecte. Hola Luz, bienvenidos a todos, muchísimas gracias por conectarse, gracias. Hoy es jueves 11 de junio. Hola doctor Vázquez, bienvenido, gracias por conectarse, un gran abrazo, saludos, estamos esperando hacer la conexión con el doctor. Hola Aldo, gracias. Aldo Tejera desde Tenerife, nuestro asesor de seguros, nuestro agente de seguro desde Tenerife, de Cácer Salud. Bienvenido a este live, muchísimas gracias. Aldo, luego del live vamos a tener un sorteo gracias a Cácer Salud donde vamos a estar sorteando 2 cheques regalos valorados hasta 100 euros. Luego no te puedes perder luego de este live el sorteo y vamos a estar dando los nombres para poder decir quién es el ganador. Gracias Aldo. Dame un minuto porque estoy esperando que el doctor se conecte. Acuérdense que está en Venezuela. Y saludos saludos Pascua desde Monterrey, muchísimas gracias. Vamos a ver. Ok, vamos a hacer ya conexión con el doctor. Ahí va. Vamos a esperar que el doctor Marco Rivera se conecte. Gracias a todos por esperar y feliz jueves. Espero que este live les guste. Muchísimas gracias. Sí, hola. Hola doctor, bienvenido. ¿Cómo están? Gracias ¿Cómo por todo, está? gracias por la invitación.
No, y gracias a Bien, usted bueno, en nombre de todos nuestros seguidores, de verdad que bienvenido y muchísimas gracias por aceptar, que yo sé que el tiempo que usted tiene es, vamos, súper limitado, pero muchísimas gracias, de verdad. Muy no, agradecida. aquí atento a lo que pueda servir. Yo lo Con sé, yo lo gusto. sé. Hoy tenemos un tema muy interesante del cual vamos a estar conversando con usted. Sí, señor. Ese es el que Aquí estábamos está. hablando Bueno, sobre el lupus. con el lupus, con ustedes el doctor Marco Rivera desde el Centro Metropolitano de Reumatología en Caracas. Eh, yo creo que las palabras sobran porque su trayectoria es increíble y sobre todo la calidad humana y su gran conocimiento y el gran aporte que hace a todos nosotros, doctor. Bienvenido, bienvenido. El espacio es Muchas suyo. gracias. Muchas gracias y reitero en nombre de todo el equipo el agradecimiento por la invitación que me haces, ¿no? Y que nos haces a todos. Sí, así es, doctor. Estábamos hablando que había interés sobre el tema del lupus, ¿no? Sí. Yo decidí hacer algo que sea muy didáctico para que pueda ser digerible y eso, sacarle el mayor provecho posible a estos minutos que tenemos. Me encanta, me Estaba, encanta. sí, la cosa es hacerlo lo más sencillo. Yo siempre parto del principio que el lupus tiene un nombre, digamos, bastante antipático. Recuerdo un video español donde había un médico español, de hecho, donde decía que el nombre del lupus era desafortunado, porque el motivo del lupus lleva su nombre porque la primera persona que lo describe en relación a lo que es el eritema malar, que son las lesiones en la cara, lo asemejó a un lobo. Y Sí, lobo es lupus en latín. increíble. Entonces, claro, ese es el nombre. Sin embargo, el lupus tiene un nombre que asusta. Solamente su nombre asusta. Es verdad. El motivo que genera el lupus es un desorden inmunológico. Yo creo que digamos que es el mayor desorden inmunológico que puede provocar el sistema cuando se equivoca. Me refiero exactamente al sistema inmunológico como esas células que son de defensa del cuerpo. Tienen Mm, un trabajo realmente exigente porque insisto en que la salud es un equilibrio constante en que el cuerpo está andando. Es como andar por un puente fino y que el cuerpo intenta conservar todo el tiempo. es Y, verdad. y en ese interés de conservarlo, pues puede haber algún error, algún momento. Cuando estoy hablando de esto, yo hacía la reflexión la vez pasada con el tema de que una persona no imagina lo que hace el cuerpo para sostenerlo sano, combatiendo a los agentes externos y Ok, a los agentes internos, ok. más agregando que son los agentes que se hacen de externos e internos cuando las personas lo hacen repetidamente. Me estoy Excelente. refiriendo inclusive a la alimentación. ¿Qué tan Cuando yo me refiero importante es? es muy importante. Entonces, Es, claro, cuando me refiero a los agentes externos, estoy hablando desde las cosas que pueden dar alergia hasta las bacterias, pasando por los virus. Bueno, bastante saben en España sobre el tema del coronavirus y todas las consecuencias que ha traído. increíble. Eso es un ejemplo bastante didáctico con el tema de imaginar lo que es cuando el sistema inmunológico hace un desorden. Mm, Cuando el sistema inmunológico logra ser doblegado por el virus y no es que las defensas bajen, entre comillas, sino que se confunden y termina agrediendo al propio huésped. Por lo tanto, la neumonía creada por el coronavirus es simplemente una inflamación del mismo tejido pulmonar producto de una enfermedad autoinmune localizada. Y wow, es cuando doctor. se hace, eso cuando se hace incontrolable y de ahí entonces que se hayan usado muchas herramientas, que va desde el esteroide hasta cloroquina, pasando por el tocilizumab, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, al final de todo el cuerpo siempre termina doblegándole el mayorísima del veces de los casos logra dominar al virus. Lo Sí, que pasa es que hay personas que son, digamos, sensibles a la enfermedad y eso es de lo que hay que cuidarse. Los agentes internos son en esa replicación constante que tienen las células, porque es esta maravilla de este milagro que se llama cuerpo humano, que hace este fenómeno de cicatrización, de reparación, de regeneración de tejidos, también puede cometer un error. Y ese error puede llevar a células que pueden tener carácter cancerígeno. De sí. eso también se encarga el sistema inmunológico.
Por otra parte, cuando yo digo esas cosas que uno voluntariamente hace repetidamente mal, cuando una persona hace una actividad o una postura repetidamente, el cuerpo obedece. Si yo quiero hacer 10.000 saltadillas, aunque me duelen las rodillas, el cuerpo obedece. Usted simplemente dele la orden. Es verdad. Él intenta reparar hasta que no pueda más. Si no puede más, entonces empieza el problema. Con lo que uno come, el cuerpo humano tiene, yo siempre digo, un costo para todas las cosas que hace. Cuando uno ingiere algún tipo de alimentos que son, digamos, costosos orgánicamente para el cuerpo, uno lo sigue comiendo, así quede lleno, con llenura, que queda distendido, porque usted sabe que el cuerpo lo va a reparar y las cosas van a seguir andando, pero eso lo puede lesionar. Todo eso es lo que yo llamo tener el equilibrio entre la salud y enfermedad, y eso sucede 24 horas a cada segundo, y el cuerpo siempre gana, pocas veces sale derrotado. Sin embargo, cuando sale derrotado a nivel del sistema inmunológico, puede provocar una enfermedad, porque resulta que las estructuras que son propias, como por ejemplo el riñón o el pulmón, son desconocidas, y al ser desconocidas, entonces las agrede estando confuso. Es decir, el sistema se confunde y termina generando una enfermedad que está dentro del mismo cuerpo. Correcto. El lupus como tal no es más que ese desorden inmunológico que puede afectar cualquier órgano. Clásicamente se estima que el lupus tiene como mayor severidad la afectación del riñón, aunque puede ser en varios sitios. De hecho, existen varios tipos de lupus. El más sencillo, un poco grotesco algunas veces, pero siempre tratable, es el lupus cutáneo. El lupus cutáneo, que es el que afecta a la piel. Aunque el lupus siempre tiene manifestaciones cutáneas, existe un tipo de lupus que se afinca sobre la piel. Pero igual, un tratamiento a tiempo y haciendo las cosas como son, termina siempre mejorando. Qué bueno. Existen casos que no se mejoran, pero quiero que todo el mundo sepa que si existe el diagnóstico de lupus cutáneo, es lupus cutáneo, no tiene la magnitud del lupus sistémico. Que es el que ataca los órganos en este caso. Que es el que puede hacer más severidad. Cuando es lupus sistémico, existen dentro de él cualquier cantidad de cosas. El más común y el más severo es cuando afecta el riñón, porque es una enfermedad que se cronifica y hay que tener muchísimo detalle en todo lo que se refiere a tratamiento y a los cuidados propios personales y de alimentación para tratar de llevarlo a cero actividad, es decir, remisión. Si el lupus es muy escandaloso, como el propio bocón, que produce afectación del sistema nervioso, que produce afectación de pulmón, que produce ese tipo de cosas, ese lupus, increíble, siempre termina mejorando y algunas veces se termina resolviendo. Porque el cuerpo humano tiene la capacidad, como usted dijo, de regenerarse. Ahora, ¿cuáles son esos síntomas, doctor? Porque no es fácil. No es sencillo. No es sencillo porque el lupus no se hace solamente con exámenes, ni tampoco solamente con síntomas. Sí quiero decirle a todo el mundo, empezando por eso, ya sabemos que estamos trabajando con el sistema inmunológico. También quiero, antes de seguir, quiero traer a colación una reflexión de un médico de hace muchos años, que el grupo etario que más se afecta son personas jóvenes, que puede estar en la adolescencia, que puede estar antes de los 30 años, o que puede afectar a cualquier edad, pero es lo más frecuente. El género que más se afecta es el género femenino. En las mujeres es más severo y más frecuente esta afectación, pero quiero que sepan que no es porque tienen un castigo encima, sino porque el sistema orgánico de la mujer está diseñado con muchísimo más complejidad que el del hombre. Y por el simple hecho de que la mujer tiene digamos que el poder, que tiene la grandeza de poder quedar embarazada. Eso hace que el sistema inmunológico sea mucho más complejo porque siempre está preparado para combatir esa situación que es quedar embarazada, que imagínense que un injerto a una persona que la trasplantan tiene que recibir medicamentos para no rechazarlo, y una mujer lleva a cabo un embarazo 9 meses y las veces que quiera y no pasa absolutamente nada.
Es bueno a veces no saber, porque si supiera todo el esfuerzo que hace el cuerpo, pues se cansaría antes de empezar. Es verdad. Los síntomas del lupus son muy variados. Pueden ir primero en la piel. El más común de todos es el eritema malar, que es el eritema que aparece, el rash malar, que aparece en un enrojecimiento que es un poco abultado en la cara y también, digamos que arropa parte de la nariz. Ujú. Ese es el más común, aunque existen varios tipos de lupus y pues, varios tipos de lesiones que pueden estar en todo el cuerpo, pero siempre teniendo en cuenta que el lupus genera fotosensibilidad, por lo tanto las áreas que más se afectan son las expuestas al sol. Y ahí me Correcto. refiero entonces a la cara, a este eritema en B que genera las blusas o las franelas o las camisas, que son las que dejan exponer el sol, y los brazos. En caso de que tenga pantalones cortos o que use faldas, pues probablemente sean las piernas. Los síntomas, el resto de los síntomas van desde fiebre crónica, pérdida de peso, astenia, cansancio, Mm. hasta manifestaciones articulares que son dolores articulares tipo artritis. Tipo artritis, sí. Existen algunas cosas que pueden tomarse en cuenta al lado de esto, que pudiera las personas ver, como por ejemplo en la orina, que exista un cambio en que una orina se convierta en que sea muy espumosa, dando la idea que hay pérdida de proteínas por la orina. Ok. Una vez entonces, que estoy hablando que se pone espumosa, que parece un jabón, ¿sí? O sea, no es digamos que la espuma habitual que pueda tener la acción de orinar, sino que parece un jabón de tanta espuma que hay. Wow. Cuando cuando tenemos entonces ya la evaluación del médico y tenemos la parte clínica como tal, los antecedentes, el médico va a solicitar exámenes muy básicos, que son desde la hematología para ver, en primer lugar, que los glóbulos blancos estén bien o que estén bajos. Que estén bajos es un criterio para sumárselo al lupus. Que la hemoglobina esté baja, que es un criterio también que se suma para el diagnóstico de lupus. Y Ok. probablemente que las plaquetas estén bajas, que igual se les suma al criterio para llegar a concluir el lupus. Y con esto quiero decirle a todo el mundo que se Ok. den cuenta que el diagnóstico no lo hace un examen. Se van sumando cosas y se van sumando criterios hasta tener los suficientes, menos, al menos los autorizados digamos, por los autorizados, por el American College of Rheumatology, que es el que básicamente guía, aunque los últimos criterios fueron junto con el EULAR, que es la Liga Europea de Reumatología, donde suman una serie de criterios para que puedan estar. Claro. Después de esto, se hace en segundo lugar, en secuencia, se pueden conseguir todos los exámenes que sean, pero los útiles para llegar a la aproximación del diagnóstico pasa a hacerle el examen de orina. Pero el examen de orina no se hace para buscar necesariamente infección, se hace para buscar cruces de proteínas. Ok. Si hay cruces de proteína, uno puede intuir, ya con todo esto, que estamos hablando de una mujer de 20 años, una mujer que tiene estos síntomas, que tiene fiebre, que tiene cansancio, dolores articulares, que tiene rash malar, que la hematología sale que la hemoglobina está baja, que tiene algo de glóbulos blancos bajos, junto con proteínas en la orina, está sumando para saber que el problema es autoinmune. Cuando a esto se le suman entonces los anticuerpos, que son los que le ponen el título, hay que Ok. solicitar los anticuerpos antinucleares. Los anticuerpos antinucleares son una prueba, para no caer en mayores complejidades, que se solicita y que es fundamental para el diagnóstico de lupus. Existe menos de 1% del lupus que no tienen anticuerpos antinucleares. Una Ok. vez que sale positivo con un patrón específico, que no voy a ahondar de eso para que no se confundan y para que puedan memorizar el concepto inicial, ya tenemos el diagnóstico de lupus. ¿Sí? Ya tenemos todos los criterios llenos para decir esto es un problema del sistema inmunológico y que le podemos llamar lupus. Ok. Mientras el reumatólogo tiene más tiempo trabajando, el Mm. reumatólogo poco le da importancia al nombre. Lo que le interesa saber es cuál es el mecanismo de acción. Claro. Para eso, y dando dos pasos atrás, al hacer la hematología pide dos indicadores que son muy sencillos, que son la velocidad de sedimentación globular
y la proteína se reactiva. Esos indicadores son indicadores de activación del sistema inflamatorio. Ellos no están diciendo que haya edema o que no haya edema. Ellos están hablando de que se activó el sistema inflamatorio. Y si ellos salen elevados, es un criterio más para sumarle a los criterios necesarios para hacer el diagnóstico. Claro, correcto. Básicamente lo que quiero expresar de que el lupus no es un diagnóstico sencillo. La autoinmunidad puede dar de muchas formas y tiene muchas formas de extenderse. Pero en este caso en particular hay que hacer el diagnóstico lo más rápido posible porque siempre se demora, siempre toma tiempo. Y ahí pues lo que hay que hacer es consecuente hasta llegar al punto que hay y una vez que se tenga el tratamiento, pues pautar pautar cuál es el tratamiento que debe recibir. Claro. Por supuesto, el tratamiento tiene, digamos que varias escalas de acuerdo a las estructuras que pudieran estar lesionadas. Aquí en Venezuela tenemos ciertas restricciones, por decirlo de la manera más educada, en cuanto al tratamiento. Esto puede empezar desde el uso de hidroxicloroquina y por supuesto siempre, mejor dicho, va a iniciar con el uso de esteroides. Okay. El esteroide es algo que siempre choca porque yo no sé por qué causa, pero todo el mundo lo conoce y le tiene una especie de pánico al uso crónico de esteroides. Pero las personas que se ven con este diagnóstico tienen que estar claro que el médico reumatólogo va a usar a su amigo el esteroide básicamente con un plan, lo que quiere decir que no es el destino final, que en algún momento lo va a bajar porque el sueño del reumatólogo es quitarlo. Claro. Usted tienes que saber que el tratamiento del esteroide es para ser muy violento. El esteroide goza de inmediatez, es decir, si yo lo coloco hoy, en 4 horas ya tengo respuesta. Okay. Los demás medicamentos, como la hidroxicloroquina, el micofenolato, la ciclofosfamida, entre otros, necesitamos por lo menos 3 semanas para ver su efecto. Y como la situación se hace algo, digamos, amerita la velocidad, entonces, bueno, siempre el esteroide va a estar ahí defendiendo. Es como el escudo que va a usar siempre el reumatólogo de entrada. Pero quiero que sepa que es un plan de descenderlo y bajarlo. Porque estoy seguro que en el promedio de los reumatólogos es importante que siempre va a tener en la mayor parte de los casos a una mujer enfrente que le gusta verse bien y que no quiere que el esteroide haga mella ni en su peso, ni en sus estrías, ni en nada de esas cosas. Todo es importante, todo es importante. Entonces, claro, una vez que se inicia el tratamiento, de acuerdo si hay un problema solamente de piel o un problema muy leve, se empieza con hidroxicloroquina o con cloroquina. Y de ahí en adelante, de acuerdo si hay un daño renal o si hay un daño en algún otro sitio, se coloca desde micofenolato hasta ciclofosfamida. La ciclofosfamida tiene la reputación, y con esto quiero ser enfático, porque esto siempre me ha llamado la atención, porque a todo el mundo le preocupa que los tratamientos que pone el reumatólogo son quimioterapia. Yo entonces me puse a buscar el tema quimioterapia y buscar definición de quimioterapia. Y la verdad es que el médico reumatólogo lo que no quiere es hacer ablación celular, es decir, volar células, que es la meta del médico oncólogo para resolver el problema que él como especialidad tiene que resolver. El reumatólogo lo que quiere es inmunomodular, ¿sí? Que es llevar a que el sistema inmunológico alcance un equilibrio y que deje de estar haciendo daño a sí mismo. Es decir, él tiene la obligación de cuidarlo y lo que está haciendo es dañarlo, al cuerpo me refiero. Entonces, claro, realmente el médico reumatólogo nunca va a colocar en un esquema de quimioterapia algo. De hecho, si llega a bajar la hemoglobina como efecto colateral, el médico reumatólogo va a tomar la medición para bajar la dosis, porque no quiere que nada de eso baje. Sí. Insisto mucho en eso. Entonces, claro, cuando una persona recibe medicamentos para el lupus, tenga la confianza de que el reumatólogo no le está colocando la quimioterapia, porque no es la finalidad. No es la finalidad de la quimioterapia. Por más de que si usted le sube la dosis y la frecuencia, lo convierte en quimioterapia, la quimioterapia lo convierte la dosis.
Yo y creo el que ahí le estamos reumatólogo. respondiendo, perdón doctora, justo a esa pregunta, porque lo dice, que el metrotexate es quimio, pero no mal, y ahí está la respuesta, justamente lo que usted acaba de decir. Exacto, es la dosis. Yo he visto tratar leucemias con metotrexate, pero si ves la dosis, no te caes para atrás. Y además que todos Sí. los medicamentos que son quimioterapia buscan a llevar a una persona, por lo menos en la parte hematológica, al nadir, que es cuando llega al nivel cero de células, que es la nivel más... Eso no lo quiere, el reumatólogo no lo quiere. Pues es un fantasma que tienen los reumatólogos y por eso cuando lo colocan metotrexate ponen ácido fólico, para que eso no suceda, ¿sí? Para que eso no suceda. Entonces, claro, esa parte hay que estar hay que ser estar muy claro, ¿sí? Muchísimas gracias por eso. Sí, es un tema muy importante. Es que es muy importante que todo el mundo lo sepa, porque es que yo también me preocuparía. Pero lo estoy diciendo con mucha honestidad, con mucha honestidad. No quiero persuadir y muchísimo menos manipular. Yo estoy diciendo las cosas por definición. Lo Ujú. que es y por qué lo está haciendo. Una vez que tiene ya esto, pues hay que empezar toda una historia. ¿Qué recomendaciones dan al principio? La recomendación que da al principio es que tiene que usar un bloqueador solar cosmético. Un bloqueador solar para proteger la piel porque el lupus produce fotosensibilidad. Por lo tanto, eso es otro tema, porque claro, es fácil decirle a una mujer de X, pero a lo mejor no es fácil tampoco, pero una mujer de 50 años que tenga esto, y yo le digo, bueno, ahorita usted no puede ir para la playa, que decirle a una muchacha que tiene 20 años que no puede ir para la playa. No es lo Entonces, mismo. claro, exacto, pero también tienes que tener claro de que eso no es tampoco una condición eterna. Una vez que la persona tenga el diagnóstico de lupus, su misión es llevarlo a remisión. ¿Eh? Y como le digo yo a todos los que yo veo, esto no va a dejar que quite ni un plan de las cosas que tienes en la cabeza. Eso es Es así, decir, doctor. es que tiene que ser así. Porque claro, ahorita hay varias cosas más que hay que conversar sobre esto. El alimento. Cuando yo estaba haciendo reumatología, el alimento que decía en aquel momento los libros de texto, la literatura que había, era la canabenina. La canabenina es el alfalfa. ¿Sí? Wow. Entonces yo digo, bueno, alfalfa, canabenina, porque produce asociado con crisis. Pero la verdad es que por lo menos aquí en Venezuela no es común usar alfalfa. Aquí es más fácil usar lechuga. Ujú. ¿Sí? Aquí es más común usar lechuga. No he visto ningún lupus en crisis por alfalfa. No Wow. lo he visto, no lo he visto. Pero bueno, eso está escrito. Ahora, empezó por qué yo le pongo el acento a los alimentos y cuando me pongo a revisar y a investigar, encuentro que ni la carne, ni el pollo, ni el pescado, ni el arroz, ni nada de esto produce problemas. Ni la leche, ni el queso. Hay gente que le cae mal, como todo. Sí, Pero el único alimento que es capaz, él solo, de activar al sistema inmunológico es el gluten. Y por eso yo hablo tanto del gluten. ¿Sí? sí. Lo he visto en sus Porque videos. Sí, sí, excelente. sí, siempre hablo de gluten y por eso yo creo que toda la persona que esté en tránsito o en diagnóstico de un problema de autoinmunidad, de entrada y voluntariamente tiene que retirarlo. Ok. Eso no quiere decir que no lo vaya a empezar después. ¿Sí? Ni tampoco ayer se publicamos un video y había una persona que hace el comentario y dice algo que es muy cierto, porque esa es la pregunta que tiene. Dice, pero el problema es que las dietas sin gluten son muy costosas. Y es verdad, Sí. pero cuando yo estoy hablando del gluten, estoy hablando de algo que le quiero decir ahorita. Hay tres problemas con el gluten, tres, claramente determinados. Uno es alergia al gluten. No lo voy a decir en orden de importancia. Lo voy a decir. Primero, alergia al gluten, que son las lesiones cutáneas que pueden aparecer en las personas que comen. Y esas alergias las hacen los inmunólogos que le hacen los test de alergia y aparece alergia al gluten. Eso le iba a decir que eso se puede determinar bajo un examen. Y Ese supongamos se que determina. sale negativo, por ejemplo. Pero hay otras dos condiciones, ¿no? Hay un segundo punto que es intolerancia al gluten no celíaco, que eso consiste en que el gluten es capaz de activar al sistema inmunológico y él solo ser la causa de algo parecido al lupus. Recuerdo Wow. y traigo a memoria ahorita a una muchacha, una jovencita, una adolescente, de acuerdo, tenía como 16 años, venía de otro estado acá, ¿eh? Y la traen para mi consulta
Y Ok. se hacen todos los estudios y teníamos cosas muy dudosas para hacer. Se le quitó el gluten y esa muchacha se levantó de una manera, pero tremenda. Se le quitó todo. Increíble. Entonces, claro, no todo el mundo es igual, pero hay que observarlo. Hay que observarlo. Y por supuesto, para esto a veces se hacen exámenes, a veces no se hacen exámenes, la sensibilidad es muy baja, así que la mejor manera es que usted tiene diagnosticado un problema autoinflamatorio o autoinmune, usted debe suspender los alimentos que tienen gluten. Ok. ¿Cuáles alimentos tienen gluten? El gluten está en el trigo, la Ujú. cebada, el centeno y la avena. ¿Sí? El problema está sobre todo en el trigo, ¿sí? Y quizás en la avena, porque el trigo es el pan, la pasta, las tortas, las galletas, las Todo. panquecas, las pizzas, las donas, los pequeños, los golpeados, los cachitos, todas esas cosas. Todo. Pero entonces, claro, a mí me preguntan con frecuencia, ¿y entonces qué como? Y sabe que mi respuesta no es irónica, es todo lo demás. Claro. Todo lo demás es que yo no estoy hablando de la harina de maíz. Así tenga extractos de gluten. ¿Eh? Yo no estoy hablando de harina de maíz, yo no estoy hablando de yuca, yo no estoy hablando de papa, yo no estoy hablando de arroz. Es Y verdad. cuando digo todo lo demás es que queda mucho más que comer, muchísimo. Sí, es verdad. Entonces, claro, lo que es un tema de disciplina, porque entonces, claro, nunca falta la persona que me dice, es que el cuerpo me pide pan. Dice, no, el cuerpo le puede pedir carbohidratos, pero no necesariamente en forma de pan. El pan es decisión suya. ¿Sí? Claro, es este que está acá que pide. Exacto. Entonces, bueno, con esa historia yo le digo, no, el cuerpo le pide energía, pero no le está diciendo pan, la decisión del pan es suya. Y por supuesto, el gluten tiene la versión más severa, que es la enfermedad celíaca. Sí. Esa sería la tercera. Sí, Ok. sería la tercera, pero esa es extraordinariamente severa. ¿Sí? Mm. Extraordinariamente severa, que tengo un niño que tiene 6 años que usó plastidedos para el colegio, que son como plastilina. ¿Sí? Ay, E hizo un brote. Y yo me enteré con eso que el plastidedos tiene trigo. increíble, increíble, ¿Eh? doctor. Me Sí, deja sí, loca. entonces claro, pero ese es un extremo. Eso no es lo que yo digo intolerancia al gluten no celíaco. Eso ya es La el persona, nivel. estas personas, estos niños, estos muchachos, usualmente son muy jóvenes, existe la enfermedad celíaca del adulto, Sí. ellos sí no pueden comer la harina de maíz que no sea pura 100%. Mm, claro. ¿Sí? Porque el problema de la harina de maíz es que los molinos que muelen el maíz son los mismos que muelen el trigo y ahí se Claro. mezclan. Entonces ahí ellos no pueden hacer eso. Ellos tienen que comer 100% sin gluten. Es decir, no pueden comer ni salchichas porque las salchichas llevan trigo para compactarlas. Ah, ¿Sí? Entonces, claro, ahí sí es una dieta extraordinariamente severa, pero también se acostumbra. Pero eso es otra cosa que yo no es la que yo estoy hablando. Lo que yo estoy hablando es retirar el gluten sin quitarse el uso de harina de maíz, sin quitarse el resto de los alimentos, y tampoco también puede jugar con plastideos si tiene que ir con plastideos. sí, aquí Pero, tengo pero, una chica que su hija es alérgica al gluten y no puede tocar el Play-Doh porque tiene trigo, exactamente. exacto, si No, tiene, si tiene este nivel, no puede tocar estas cosas porque tiene trigo. Como le digo, hay que valerse, en ese caso hay que valerse del contenido de lo que tiene y aprender. claro, ¿Sí? Y aprender. De ahí y no queda habituarse a más. eso y tomarlo como un estilo de vida que uno, yo siempre he dicho que las enfermedades llegan para enseñarte tanto, 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 porque yo sufro de artritis y me ha enseñado tanto a cambiar tantas cosas en mi vida, empezando por los pensamientos, empezando por una cantidad de cosas y la alimentación es la mejor aliada, una de las mejores aliadas para Definitivamente mejorar. sí. Yo tengo siempre para esto una reflexión que aprendí en un congreso una vez. Era un congreso de osteoporosis y hacíamos bueno, llegó sollozando el facilitador, el que iba a hacer que iba a hacer la introducción del siguiente ponente. Pero llega sollozando y hace el comentario de que había muerto alguien, ¿no? Un médico ha tenido una enfermedad severa. Nunca dijeron cuál era, pero yo asumí que era
una lesión, una neoplasia hematológica, linfoma, esas cosas. Yo asumí eso, no sabía exactamente cuál era. Pero de aquí no traigo lo malo, aquí traigo la reflexión, porque este doctor que murió le mandó por mensaje de texto antes de morir, no estoy diciendo 30 segundos antes, ¿no? Le mandó por lo menos 2 o 3 días antes, sí, porque no, pues, él no le va a agregar drama a la cosa. Pero algo que a mí nunca se me olvidó, y estoy hablando que esto fue hace aproximadamente 10 años. Él dice, antes de morir, dice que la enfermedad no es un castigo de Dios, es una oportunidad para aprender. Porque si Dios, tal cual lo voy a decir, me quisiera muerto, no necesito una enfermedad para hacerlo. Esas palabras son textuales y nunca las olvidé. Y yo creo que eso es una de las cosas que hay que tener en mente, ¿sí? Y saber que seguimos aquí y hay que hacer lo necesario para conseguir vivir el tiempo que uno tenga. Claro. Porque el tiempo pasa muy rápido. Es verdad. ¿Eh? Es verdad, Entonces, y el coronavirus ha enseñado a muchas personas a aprender justamente, que sabias esas palabras, como comentan desde Houston, Víctor, y yo estoy convencida que es así, doctor, y hay que asumirlo así, porque cuando uno asume que una enfermedad viene a enseñarte a, bueno, vamos a ver qué tenemos que cambiar aquí y qué tenemos que aprender, claro, vemos las cosas muy diferentes, muy diferentes. yo creo que termina uno hasta admirándose por lo que hace. Es verdad. Eso simplemente eleva la estima que tiene uno de sí mismo. Que es tan importante. Es extraordinariamente importante. Pero claro, cuando uno ve que uno tiene que hacer un poco más de esfuerzo que otro, que tiene que tener un poco más de disciplina que otro, uno simplemente sabe que uno puede llegar porque yo quiero llegar hasta donde que dije que iba a llegar. Claro. Y eso, que no sea una enfermedad la que la limite. ¿Sabes? Es verdad. Es verdad, doctor. Es muy sabio lo que dice. Aquí dicen cómo se enfrentan las personas con lupus en cuanto al coronavirus. Bueno, La verdad es que como lo mismo, aunque yo aquí en Venezuela no he vivido el coronavirus como se vivió en España, sí, aquí tenemos muchas variables y yo insisto que en España y en Italia, que ha sido tan severo, sí. muchas cosas aprenderemos con el tiempo, donde veremos las verdades, las mentiras, los encuentros y los desencuentros, veremos muchas cosas. El coronavirus en un porcentaje altísimo que supera pero por lejos el 95% de casos, fíjese que dice que hay casos que predominan, que le dicen los más peligrosos, que son los asintomáticos. Sí. Los asintomáticos son los que riegan la enfermedad. Bueno, sí, pero que no tienen culpa, porque a lo mejor yo estoy aquí y termino siendo asintomático. Y nadie lo sabe. Entonces, claro, no es que uno piensa que todo el mundo es infectado, ¿no? Que es un zombie. No, es una persona igual que cualquier otra. Que bueno, lamentablemente muchas personas han fallecido por esto. Pero quiero dejar esto bien claro. Del coronavirus hay muchas cosas que se dijeron muy precozmente. Del coronavirus vamos a aprender cuando tengamos por lo menos un año de que haya sucedido. Porque aquí enfrentamos un virus que venía con muchas cosas. Uno, quiero decirlo bien claro, yo no recuerdo cómo estuvo España en ese momento, pero aquí nosotros en Venezuela enfrentamos a un hermano del coronavirus que era el H1N1. Nosotros enfrentamos a todas esas cosas. Y yo no sé si en Venezuela, yo hice un comentario que a lo mejor no es el apropiado, pero se me vino la idea de que, bueno, nosotros aquí enfrentamos las epidemias que hemos enfrentado acá, que es el chikungunya, que es el Zika, que es el H1N1, sin mayor prevención, ¿no? Y por eso que yo creo que el venezolano, yo no sé si tiene un carácter inmunológico diferente, eso está haciendo, eso estoy diciéndolo yo, eso no estoy diciendo que eso sea así. Sí. Porque aquí de verdad, según las cifras oficiales, en Venezuela hay 2.000 casos y solamente 20 personas han fallecido cuando estamos claros de que Venezuela, desde el punto de vista de la estructura de salud, pues deja mucho que desear. Sí. ¿Qué pasó en España? Pues la verdad es que no lo sabemos. ¿Cómo lo trataron? Pues la verdad es que no lo sabemos, porque entonces uno llega al escenario. Uno, ¿qué impacto tiene el coronavirus en los pacientes con enfermedad inmunológica? ¿Es más severo o es más suave? El sentido médico permite pensar que si yo estoy hablando que el virus, primero que es un virus ARN, que tiene la particularidad que al no ser un DNA, pues no se sostiene en el tiempo. Por ejemplo, el virus del VIH es DNA y él dura. El virus del herpes virus, un DNA, y el que le da lechina le puede dar herpes zóster. Mejor dicho, aquí en Venezuela, culebrilla.
y bueno, le puede pasar hasta varias veces. Pero los virus que son ARN son de fase de resolución, se terminan quitando. Pero los virus son delincuentes intelectuales. ¿En qué sentido? De que el virus se mimetiza con el ADN, con la información nuclear de las células del cuerpo y puede generar una confusión. El virus del coronavirus, el COVID-19, es proclive, tiene avidez por la parte pulmonar y ahí genera problemas. Genera desde la insuficiencia respiratoria, pasando por neumonía y todas las demás cosas que puedan pasar. Ahora bien, el sentido común, ¿cuál es? Si una persona recibe hidroxicloroquina para tratar la artritis, pues obviamente el coronavirus viene a sabotear, pero el sistema ya está contenido, no va a poder hacer mucho. ¿Sí? Ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta. No lo va a poder responder de una vez. Entonces, claro, cuando hablaban de inmunosupresión y tal, y qué sé yo, pero necesitamos claro que ante la presencia de un virus necesitamos el saboteo que él produce a expensa del sistema inmunológico. En otras palabras, el virus es un agente del caos. Sí. Que genera un caos en el sitio a donde va. Si lo apabulla el sistema inmunológico propio del organismo, pues pasa asintomático. Ni siquiera, a veces ni fiebre da. Pero cuando lo sabotea, genera estos problemas. ¿Por qué en las personas es mayor la posibilidad de saboteo? Porque resulta que el sistema inmunológico, con los años, sufre igual que la cara de uno. El sistema inmunológico va envejeciendo junto con uno y va teniendo más posibilidad del error. ¿Sí? Correcto. Y cuando tiene más posibilidad del error, el saboteo es mucho más probable que lo genere. Claro. Entonces se genera el sistema inmunológico, y eso se llama inmunosenescencia, que es el envejecimiento del sistema inmunológico. Entonces, si una mujer de 20 años tiene coronavirus, pero está recibiendo hidroxicloroquina, pues lo más probable es que no le pase nada. Igual hay que vigilarla, pero lo más probable es que no le pase nada. Ahí lo que hay que tener es simplemente evitar el contagio. Evitar el contagio hasta que se cree la vacuna y ya se verá si la vacuna está hecho en base a virus vivo atenuado para que el que esté tratado con inmunosupresores no lo pueda recibir. Entonces, por eso le digo, eso es una historia que yo creo que todo el que tenga una condición reumática lo maneje con calma, con tranquilidad, porque las cifras oficiales se están creando. Claro. Entonces, en base a esto, sí tenemos que la población más sensible está alrededor de los 60 y 65 años. Pero ahí está toco el tema, no solamente de tener que tenga una condición, una comorbilidad como diabetes o hipertensión, sino que además tenga esa edad donde el sistema ya está pasando por algo de envejecimiento y hay más posibilidad del error. Mi recomendación es cuidarse de la infección y esperar que sigas la ruta natural. ¿Y cuál va a ser la ruta natural? Pues resulta que nosotros vivimos con el coronavirus 1, convivimos con él, porque mucha gente le dio, mucha gente se inmunizó, y el virus ya no puede hacer más que casos al año, pero no 200.000, probablemente sean 10.000, 12.000, 15.000 al año, y con fallecimientos igual, pero en ese volumen de infectados. ¿Sí? Por eso el coronavirus hay que verlo con los ojos bien abiertos y con la sensatez por delante, para tener paz y tener tranquilidad. Vamos a esperar que las cosas pasen y evolucionen. Vamos a esperar que todo... Yo justamente ayer me hicieron la prueba de COVID-19, porque tuve un episodio, es que fue un poco particular, porque a final de enero me dio una gripe con fiebre alta, dolores en las articulaciones, que yo pensaba que estaba viviendo un brote de artritis. Yo dije, tengo un brote. Y bueno, yo en ese momento lo viví así, pero una madrugada me desperté, doctor, pero eso fue de la noche a la mañana, sin poder respirar. O sea, y cuando digo poder respirar es que si no corría, creo que no lo contaba. Y efectivamente pasé el día en el hospital, me tuvieron que colocar... nebulizarme y tal, y hacerme pruebas, bueno, y me dijeron, no, te ha dado una pequeña bronquitis que te afectó, no sé qué. ¿Qué sucede? Cuando empieza todo este tema del coronavirus, me llama la reumatóloga de la Seguridad Social y me empieza a hacer una serie de preguntas. ¿Cómo estás? ¿Qué te ha pasado? ¿Cómo has estado todo este tiempo?
Y le comento, doctora, bueno, lo único que tuve este pequeño episodio de fiebres altas, dolores de huesos y, ay, también perdí la voz por horrible. Y por 15 días sin voz. Y ella cree y piensa que posiblemente fue Fue coronavirus. COVID-19. Entonces, claro, ayer me hicieron justamente las pruebas y bueno, ya le mantendré informada cuando tenga los resultados qué fue lo que sucedió. Porque estoy justamente en esos datos que quiere tener pues, el Ministerio aquí de Salud de España, pues está buscando información por todos lados. Me imagino justamente por lo que usted dice, como es algo tan nuevo, es algo que no vamos a poder manejar, pues seguramente quieren manejar ciertos datos y ciertas cifras que aún no las van a tener. Y la están haciendo. Ya con esas cifras, después ya tendremos la certeza Correcto. de todo la realidad de todo esto. Yo estoy muy sorprendido de que en los Estados Unidos, por supuesto, los Estados Unidos son un centro económico, turístico, mundial. Correcto. Entonces, claro, era predecible que existiera un brote horrible allá de coronavirus. Claro. Allá tenemos para allá, y si uno se para en el aeropuerto de Nueva York, ve 7 vuelos diarios a China, a Hong Kong, a qué sé yo, todo el mundo. Era fácil que eso pasara. Pero fíjate que ya ellos con esa abrumadora cantidad, además de que como país tenían pues muchísimo más liquidez para hacer muchísimas más pruebas y lo hicieron muchísimo más ágil, crearon la prueba personal, la rápida, que se podía comprar en farmacia, tenía una cantidad enorme, aproximadamente 3 o 4 días ya pasaron un día sin muertes en el coronavirus, por coronavirus. Sí. Entonces, eso claro, digo, lo que pasa es que a Italia y España le tocó ser la novicia, le tocó ser la introducción. Sí. Ya de ahí en adelante, los demás ya tienen la experiencia, ya se elaborarán los protocolos de tratamiento, ya se elaborarán las estrategias de tratamiento, y entonces ahí ya va a ver que la mortalidad se reduce aún más. Y ya todo el mundo está empezando y está arrancando porque, bueno, ya hay que dejar el miedo a un lado y pues regresar a una vida que simplemente pues fue un gran susto para todo el mundo, lo impresionante que fue todo el mundo. Es increíble, entonces, doctor, bueno, pero es cierto y de verdad que ahora ya nos quedan como 10 minutos. Doctor, una pregunta, ¿dónde los pueden contactar ustedes a través de su Instagram? Porque hay preguntas, han estado escribiendo donde lo pueden, si usted hace consulta online a las personas que están fuera, en Caracas, ¿dónde lo pueden contactar? Yo estoy en Caracas, estoy en la clínica La Arboleda, en San Bernardino. Estoy ahí en el consultorio 8. Yo les puedo mandar, te lo puedo mandar a ti, los números del consultorio para que, yo los coloco. Exacto, para el que esté interesado, pues pueda tener el contacto. Yo con gusto pues lo veo. No hay duda que ahí voy a estar, siempre a la orden. Muchísimas gracias, doctor. Otra cosita para terminar, y ¿qué consejo le da a las personas? Porque justamente tengo gente conocida que está ahorita en ese proceso que no se sabe, van a empezar a hacer pruebas, personas que están recién diagnosticadas de lupus, incluso artritis con lupus, que por aquí escribí una pregunta que nos escribió GAF FN, variación de lupus y artritis llamado lupus. Entonces, claro, hay cierta relación cuando tienes artritis que se puede convertir en lupus. ¿Qué consejo da? Yo creo que lo primero que hay que tener es, ante una condición inmunológica, es lo primero que siempre les voy a decir, que la tutela, claro, yo soy reumatólogo, a lo mejor lo digo por eso, que la tutela la lleva un reumatólogo, que es el que tiene el entrenamiento clínico y fisiológico de la enfermedad para poder evaluar de la mejor manera. Segundo, de verdad que no se preocupe por los nombres. Yo estoy de acuerdo. Sí, no se preocupe por los nombres porque ese lupus era la mezcla, pero eso fue hace muchos años, cuando había una mezcla de entre uno y otro. Entonces los anticuerpos solos no hablan, los exámenes sí hablan, porque si estamos hablando de lupus, porque los anticuerpos dijeron que el ANA salió positivo, el anti-SM salió positivo, pero la función renal está normal y no hay pérdida de proteínas polarinas, pero tengo dolores articulares, entonces creo que lo mejor es que se preocupe por la artritis que por el lupus. Los anticuerpos pueden decir misa, pero tienen que cuadrar todos. Esos términos de lupus, existen otras cosas que se llaman enfermedad mixta del tejido conectivo,
enfermedad indiferencial, tejido conectivo, que de verdad que es para volverse loco. El reumatólogo va a buscar la presencia de autoinmunidad. El nombre puede ser cualquiera. Si quiere le pone un nombre más feo. Pero realmente lo que interesa es que el tratamiento sea colocado y usted siga el tratamiento y usted vea que mejore. Porque lo que tiene que tener en cuenta todo el mundo es que una enfermedad autoinmune no es cáncer ni es infección. Así que de esto se sale. Que tiene que ser muy disciplinado con el tratamiento, y si no le va bien, pues convérselo con el médico. Y le va a decir, doctor, este me cae mal, esto no lo tolero, esto me da dolor de cabeza, lo que sea, que el médico siempre va a hacer lo necesario para que lo arregle. Porque le interesa, porque es su razón de ser, porque un paciente es la razón de ser del médico. Le interesa que esté bien y que cumpla el tratamiento y se consiga lo mejor. Y la otra parte es la alimentación. Ustedes van a decir que yo estoy obsesivamente loco contra el gluten, que quiero quebrar empresas Bimbo, pero no lo quiero quebrar. Pero cuando tiene el diagnóstico de enfermedad autoinmune, suspenda el gluten y después lo reintroduce poco a poco y usted misma va a ir viendo. ¿Sí? Ay, doctor, qué increíble. De verdad que, bueno, agradecerle tanto. Yo creo que tenemos que hacer muchos otros lives con su permiso. Tendremos que organizar algunas otras cosas, pero sobre todo darle las gracias, sobre todo, aparte de todo esto, que yo sé que usted está de acuerdo conmigo también, tratar de que la mente nos lleve a visualizarnos sanos, a que tengamos una relación mente-cuerpo, meditación. Yo no sé, yo aplico todo eso y a mí me ha funcionado. Entonces, creo Claro, que es muy importante. eso se llama actitud. Siempre. Con actitud todo se gana. Siempre. Siempre. Y Eso. ese es el mensaje y de verdad que nombres se han conectado desde Holanda, Estados Unidos, México, Panamá, de todas partes de España para ver este maravilloso live. Creo que es importante que sigan ese excelente consejo del doctor. El doctor Marco Rivera está en Caracas, en el Centro Metropolitano de Reumatología, lo pueden contactar. Yo luego voy a colocar los teléfonos de la clínica. El live Correcto. va a estar en Instagram, va a estar, luego yo se lo paso, doctor, también por el canal de YouTube para que lo pueda compartir con quien lo merezca. Y yo creo que si ustedes quieren hacerle un gran regalo a alguien, compartan este live, porque es con unos consejos maravillosos y sobre todo de la gran experiencia del doctor Rivera, que es importante siempre ir de la mano de los mejores especialistas como usted, doctor, de verdad. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Muy agradecido por todo. Y bueno, estamos en contacto, doctor. Un gran Claro que abrazo sí. desde España y saludos a mi Caracas bella, que tanto la extraño. Que ya la vamos a poner más bonita. Yo tengo fe de eso. Sí, señor, claro que sí. Bueno, muchísimas Un abrazo. gracias. Saludos a Hasta todos. luego. Chao, hasta luego.